Con respecto a cómo convencerlos, básicamente nuestro cerebro es nuestra principal herramienta, ¿no? Con nuestro cerebro hablamos, entendemos lo que los demás nos dicen, tomamos decisiones, reconocemos la voz de la gente que queremos, nos damos cuenta cómo están, interactuamos con ellos, trabajamos. La mayoría de nuestros trabajos, obviamente, dependen de nuestra mente y nuestro cerebro. Sin embargo, no siempre sabemos cómo cuidarlo, ¿no? Sabemos cómo cuidar nuestro corazón, sabemos que es importante hacer ejercicio físico, sabemos que es importante comer saludablemente, pero sabemos cómo cuidar nuestro cerebro, no siempre. Así que de eso es lo que vamos a hablar en estas dos charlas. En la primera, que está pensada para el jueves a las 20 horas, que está abierta a toda la comunidad, vamos a hablar de la salud emocional, de la salud cerebral, de la salud mental y cómo estar atentos, ¿no? A señales de alarma que pueden indicar que algo no está bien y que tenemos que buscar ayuda, y cómo mantener, ¿no?, nuestra mente saludable, cuáles son aquellas variables que sabemos que impactan en la salud del cerebro y en la salud de la mente. Y en la segunda charla, que está pensada específicamente para este ámbito en el que me desempeño ahora, que es el mundo de las organizaciones, bueno, cómo hacer para mantener esta salud cerebral, esta salud mental en el mundo del trabajo, ¿no? Que muchas veces es un dador de salud, porque obviamente trabajar nos mantiene activos, nos mantiene en contacto con los demás, nos mantiene desafiados intelectualmente, pero a veces también genera altos niveles de estrés. Y los altos niveles de estrés pueden tener un impacto negativo en la salud mental, así que vamos a hablar un poco de estas cuestiones. Sea como fuere, insisto, nuestro cerebro es nuestra principal herramienta de trabajo, es el órgano que más deberíamos cuidar y no siempre sabemos cómo hacerlo, y de todo esto vamos a discutir en ambas charlas. Ay, tan delgada esa línea entre el compromiso que se requiere ser dirigente de una empresa, o ser jefe, o ser empleado. Son compromisos muy importantes que hay que responder a ese compromiso, y por otro lado, no comprometer la salud mental de cuando uno se juega fuerte por un proyecto. No debe ser fácil, ¿no? Pero vos capaz, María, y ahí veo el interés que genera tus charlas para ir a escucharte, podés ayudarnos en eso, cómo conservar la salud mental sin aflojar en los compromisos y en la batalla que nos corresponde dar en el rol que sea, como patrón, como empleado o dirigente. Mira, lo primero que te voy a decir es que, de vuelta, todos los trabajos se realizan con nuestra mente y con nuestro cerebro. Aun cuando esto implica operar una máquina y nosotros decimos, bueno, es un trabajo más motor o más de peso, no, también todo eso se hace con nuestro cerebro. Entonces, cuidar la salud mental aumenta la productividad. No es algo que está como una cosa en contra de la otra. No es que cuando uno trabaja demasiado, o digo, eso va a impactar negativamente. De hecho, es uno de los grandes temas en la temática de salud mental, cómo cuidar la salud mental en el trabajo, no solo porque obviamente es un derecho del trabajador y una responsabilidad del empleador, sino también porque mejora la productividad de las personas. Si yo duermo mejor, si yo hago ejercicio físico, voy a estar más atenta en el trabajo, voy a estar más productiva, voy a generar mejores ideas, ¿no? Entonces no son cosas que estén contrapuestas, todo lo contrario, ¿no? El cuidar la salud mental de las personas que trabajan en nuestros equipos no hace que rindan peor, todo lo contrario, hace que rindan mejor. Lo que pasa es que a veces hay que encontrar como el equilibrio, ¿no? Entre un estrés que implica un estrés positivo, que es un desafío, que es algo que requiere algo de mí, que necesita, pone a mi mente en una necesidad de adaptación, y el distrés, que obviamente es cuando yo tengo esa sensación de que estoy agotado, que no doy más, que me siento poco eficaz, y que esto sostenido en el tiempo puede dar lugar a cuadros como el burnout. Ahí sí, obviamente, sería algo que tenemos que tratar de evitar, pero no hay que entender que el cuidado de la salud mental va en contra de la productividad. Todo lo contrario, ¿no? Y de eso vamos a hablar, cómo mantener los niveles de estrés en un nivel tal que genere mayor productividad, mayor salud, mayor desafío, mayor motivación, y cómo darnos cuenta de que quizás nos estamos pasando de este otro lado de la línea, estamos generando una sobrecarga, que eso sí puede tener un impacto negativo. Pero Bueno, lo primero que quiero decir es que el trabajo trae salud, de vuelta. El trabajo trae salud, igual los problemas en la salud mental son frecuentes en el mundo del trabajo. Se considera que una de cada 5 personas que trabaja va a vivir con una condición que afecta a su salud mental. La ansiedad, la depresión y las adicciones son las más frecuentes, pero bueno, no vamos a hablar solo de enfermedad, sino también de cómo cuidarnos y cómo hacer para disminuir el riesgo de que estas cuestiones ocurran, y que, por tanto, como decíamos, tenga un impacto positivo en la productividad de los equipos y de los trabajadores. esta es la charla del viernes 7 de noviembre a las 9 de la mañana, que se va a hacer en el auditorio del Colegio de los Contadores por calle Chacabuco.
¿bien? Con esta temática. Y va a haber otra charla el día anterior, jueves 6 de noviembre, y atención porque esta sí es abierta para todo público, que tiene que ver con la salud mental, cómo estar atentos a la salud mental cada uno, cómo aprender a cuidarnos todos y danos un atractivo de esta charla, la del jueves a la noche, para todo público en el Teatro Español. Mira, a mí me sirve el ejemplo de si uno se hizo hace poco un chequeo médico, te hicieron hacer mil cosas, ¿no? Correr en una cinta, te sacaron sangre, te hicieron un análisis de orina, alguien te preguntó cómo venían tus niveles de estrés o si te sentías solo o si estabas durmiendo bien. No, ¿no? Es como que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, pero cuando hablamos de salud entendemos solo la salud física. De lo que vamos a hablar en esta charla es de cuáles son las variables que son importantes que cuides en tu día a día para proteger no solo tu salud física, sino también tu salud mental, tu salud emocional, tu productividad, tu salud cerebral. Hay mucho que dice la ciencia con respecto a esto, hay muchas cosas que se relacionan con el cuidado de la salud general, pero a veces no sabemos bien cómo generar esos hábitos más saludables, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que tenemos que comer bien, que tenemos que dormir bien, que tenemos que hacer ejercicio, pero no es tan fácil generar esos hábitos. De eso también vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para favorecer el cambio en nuestro cerebro, por qué, más allá de que nuestro cerebro está capacitado para cambiar y para generar nuevos aprendizajes y nuevos hábitos, a veces nos cuesta y qué tips y consejos concretos les podemos dar para que esos hábitos se hagan realidad, ¿no? Cómo combatir con esa resistencia al cambio, cómo poder sostener esos hábitos en el tiempo para ir sumando, como decíamos hace un ratito, salud cerebral y salud emocional. Un tips, ayudanos, vos con tu mirada profesional como doctora en psicología, ¿en qué nos limamos el cerebro sin darnos cuenta, por ejemplo? Contanos algo hoy, Bueno, en tiempos de redes sociales, en tiempos de crisis económica, política, de grieta, de aceleración, de empresas en crisis, el empleo que cae, por ejemplo, lo que está pasando acá en la provincia de Santa Fe, que te enterás que lo echaron a un familiar o te echaron a vos, que hay otra empresa que puede cerrar. En este contexto, ¿en qué nos podemos ayudar de eso que nos está limando la cabeza, de pensar y pensar y pensar en los riesgos, lo que puede pasarnos? mira, son muchas cosas. Voy a dar algunos ejemplos bien concretos que creo que nos apelan a todos, ¿no? Uno es el hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si hay alguien que está viendo esto en la computadora, es muy probable que tenga cuatro, cinco, seis o siete ventanas abiertas, ¿no? Creemos que podemos escuchar la radio al mismo tiempo que podemos hacer un informe, al mismo tiempo que contestamos un mensaje de WhatsApp, al mismo tiempo que sacamos un turno para hacer un trámite. Y esto es algo que al cerebro lo sobrecarga un montón y que además genera muchísimos errores, ¿no? Tenemos como este mito de que somos que el ser humano es multitarea, pues que no. Lo que dice la neurociencia es que el cerebro humano está capacitado para hacer una tarea a la vez y que es más efectivo cuando así lo hace y sin embargo el mundo que hoy nos rodea nos llama, ¿no? Como esta multitarea. Eso es una de las cosas que nos drena un poco de energía, que nos genera altos niveles de estrés y que nos hace ser menos eficientes, ¿no? Entonces es una de las cosas que vamos a conversar en ambas charlas porque obviamente esto es pertinente para el mundo del trabajo y para la vida personal. Y después hay otra cosa que para mí caracteriza mucho los tiempos actuales, es que todos pelean por nuestra atención. Las redes sociales, las personas que nos hablan, la televisión, todos quieren que nuestro recurso intelectual y mental esté puesto en lo que ya sea la red social propone, o la radio propone, o la televisión propone. Bueno, una de las formas de cuidar la salud mental es ser dueño del propio recurso intelectual, decidir yo dónde lo pongo, ¿no? Esto que nos pasa, qué sé yo, que te pasaste una hora y media haciendo scroll, mirando redes sociales y no te acordás qué fue lo que miraste y no te sumó nada, bueno, no está mal si eso te ayuda, si aprendes algo, pero que seas vos el dueño de dónde depositas tu atención, ¿no? Que no dejes que te secuestren la atención todos los estímulos que hay alrededor, porque hoy son demasiados y tenemos que aprender a tener ese timón. De eso también vamos a hablar en ambas charlas, porque obviamente, insisto, esto es pertinente tanto para la vida personal como para la vida laboral. Más allá de las virtudes de las redes sociales, ¿crees que la manera en que se las está usando en algunos casos está causando daños a la salud mental?
Me encanta la pregunta y la voy a ampliar no solo a las redes sociales, sino a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque está como este mito de las nuevas tecnologías impactan en nuestras capacidades, ¿no? Qué sé yo, cuando yo era más joven o más chica me sabía mucho más teléfonos de los que sé ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi cerebro está perdiendo la memoria o está perdiendo la capacidad de recordar números de teléfono? Bueno, sí, hay algo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, es que aquellas funciones que más uso, más las desarrollo, y aquellas que no uso, las desarrollo menos. Pero de alguna manera las nuevas tecnologías han superado el cerebro humano en muchísimas cuestiones. La capacidad de almacenamiento de números de teléfono, de un teléfono inteligente, es mucho más que la del cerebro humano. Lo que sucede es que el cerebro se construye a partir de, como decía, de aquello que usa, ¿no? Entonces, de alguna manera, si eso ya no es algo importante, si ya lo puedo descansar en una nueva tecnología, voy a dejar el recurso cerebral para otra cosa que sí sea importante y que no pueda descansar en una nueva tecnología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno puede pensar las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, inclusive la inteligencia artificial, como algo que aumenta la capacidad del cerebro, tanto a nivel de cantidad de información que se puede guardar o la cantidad de información que puedo procesar en paralelo. El problema no son ni las redes sociales, ni las nuevas tecnologías, ni la inteligencia artificial. El problema es que no sabemos cómo usarlo saludablemente. Nosotros no tenemos muchas veces el control sobre eso, sino que nos roban, nos secuestran nuestra atención y terminamos nosotros respondiendo a esas nuevas tecnologías más que usándolas nosotros de manera eficiente y cuidando nuestro bienestar, ¿no? Entonces, yo no creo que de por sí por su propia naturaleza las redes sociales o las nuevas tecnologías tengan un impacto negativo en la salud mental, sino que lo tienen cuando no sabemos cómo usarlas saludablemente, y eso es parte de lo que tenemos que discutir y de los hábitos que tenemos que desarrollar. Usarlas a nuestro favor y no dejar que impacten, por ejemplo, en nuestro sueño, en nuestra capacidad de conectarnos con los demás, en nuestra capacidad de encontrar un propósito, en nuestra capacidad de ser productivos. María, atractivo escucharte, nos generaste mucha expectativa para estar ahí en algunas de estas citas, jueves 6 o viernes 7 de noviembre. Te agradecemos mucho esta predisposición de venir a Reconquista. Felicitar a Paraíso Comunicaciones también, a Cecilia y a Mariela por esta iniciativa. Así que te esperamos con mucha expectativa para la semana que viene aquí en la ciudad de Reconquista. No sé si es tu primera vez. Es mi primera vez en la ciudad de Reconquista. Vengo de Rosario, acabo de llegar de Rosario, así que no es mi primera vez pues, de Los Pagos, pero sí en Reconquista y con muchas ganas de estar ahí. Como decía Ceci, nosotros somos amigas allá hace algún tiempo, así que contentísima de estar conociendo su lugar, pudiendo sumar en todo lo que pueda. Para mí va a ser siempre un placer y con conocer esa maravillosa ciudad que ya me ha prometido un tour que estoy esperando ansiosamente. Aparte me cuentan que trabajás en equipo con una persona que admiro mucho, un capo de las neurociencias como Facundo Manes, que trabajan codo a codo, así que bueno, mandale un abrazo también, decirle que lo Le esperamos mando, también acabamos acá. de sacar un libro nuevo con Ah, Facundo, que creo que no va a contanos. estar todavía. Sí, se llama Descubriendo el Cerebro 2. Con él sacamos el primer libro en el año 2017, ya hace un montón de años. Él fue mi director de tesis de doctorado, mi gran mentor en todo lo que tiene que ver con lo académico y con lo clínico. Y juntos escribimos ya 3 libros de neurociencias para niños. Ahora sale el tercero, que se llama Descubriendo el Cerebro 2, que en noviembre va a estar en todas las librerías. Espero que ya esté en Reconquista, pero bueno, yo voy justo un ratito antes, pero ya les contaré con respecto a eso, pero tiene que ver con lo que discutíamos antes, es cómo generar hábitos cerebrales saludables desde la primera infancia, ¿no? Que es algo que a veces no hemos aprendido a desarrollar, que tiene que ver con esto de cómo proteger nuestra atención, cómo patear distractores, cómo estar atentos y evitar el multitasking, todas estas cuestiones que está buenísimo hablar con adultos, pero también está bueno hablar con niños. Pero sin duda le mando a Facundo un abrazo de tu parte y bueno, voy también un poco en representación de él siempre porque somos parte de un equipo. Un abrazo, te esperamos María, un gusto. La doctora María Roca, doctora en psicología, investigadora del CONICET y directora del INECO Organizaciones, esta organización que lidera con Facundo Manes, con quien nos contó entonces que escribió ya 3 libros y el próximo a días de tenerlos aquí en las librerías de Reconquista. Ceci, gracias. Gracias por las invitaciones que estamos sorteando para los oyentes de Radio Hoy. Hoy vamos a sortear más, ayer hicimos con algunas. Más invitaciones para que vayan al Teatro Español el el jueves 6 a las 20 horas para hablar de la salud mental. Para todo público. Jueves 6, 20 horas, ponételo en la agenda. Y el viernes 7 a las 9 de la mañana
en el Colegio de los Contadores. Contanos dónde se consiguen las entradas, Ceci. Las entradas, Gustavo, se pueden adquirir en PassGo, tanto para la charla del jueves 6 como para la charla del viernes 7 y también para la charla sobre experiencia bienestar en el Teatro Español, en el mismo Teatro Español, a la mañana y a la tarde. Y para la charla del viernes 7 pueden comprarla en PassGo o nos escriben a nuestro correo electrónico, que es info@paraísocomunicación.com.ar. Ahí está. Entro a PassGo, elijo dónde quiero estar y ahí está. Acá están las charlas. Yo entré a PassGo, tengo las 2 charlas que va a dar, la del jueves y la del viernes. Elijo a cuál quiero ir, le doy Enter y ahí está. 15.000 pesos la entrada para el teatro el jueves a la noche. Y tengo la opción del viernes con otra temática, 25.000 pesos. Está todo en internet, con tu celular, tablet o computadora, entras a PassGo y ahí tenés todo lo que tienen en oferta de distintos calibres para estas próximas fechas. Gracias, Ceci. A vos, Gustavo, y quería, como pudimos ver, es un honor realmente contar con la presencia de María para dar estas dos charlas y queremos agradecer muy especialmente a todas las empresas y organizaciones que nos acompañaron para que esto sea posible, que auspician este evento. Así bueno, que bien, porque traer estas personas nos ilumina. Así que está bueno que el empresariado colabore. Y acompañe estas iniciativas, claro que sí. Me alegra. Muchas gracias por la difusión y esperamos que se convoque el público en las 2 actividades. Todo esto nos mejora como sociedad. Por eso está bueno que las empresas hagan posible esto y los felicitamos. Y digo, mirá si estaremos en problema con la salud mental, no solo por todos los suicidios, ¿no? Hablábamos ayer de 3 suicidios en 3 días acá en Reconquista y Avellaneda, hablamos de que hoy hay tantos pedidos de turnos para atención de salud mental como salud clínica general, o sea, tremendo. Se vendrán, ya es necesario, los hospitales psiquiátricos, donde solo porque llega a tener el mismo nivel de requerimiento que la salud clínica, que la atención clínica. O sea, en este contexto, vos mirás las redes sociales, tenés un gran porcentaje de las personas hablando de salud mental, aunque no mencionen salud mental. Los tips, todo, es como reconocer la carencia. Cuanto más se habla de eso, más la carencia que existe. Hasta lo dice un viejo dicho. Estamos en un problema. Lo que a mí me ilusiona es que nos estamos dando cuenta, porque todo el mundo está hablando. Y todo el tiempo vos ves de ese gran problema que es el mal uso de las redes sociales, una de las cosas que más se repite son enseñanzas de salud mental. O sea, no es que porque lo tenemos resuelto, es porque hay una búsqueda de resolver un problema que se lo reconoce, que es lo positivo. Porque si vos decís, yo soy cuerdo y hacés cosa de loco, bueno, entonces estamos reconociendo que hay un problema. Entonces abordar esto desde la ciencia, como en este caso con una científica, aparte una doctora en psicología, me parece interesante. Así que felicitar a Paraíso Comunicaciones, Ceci, a vos y a Mariela, y gracias por estar siempre acá en Radio Hoy. Muchas gracias a vos, Gustavo. Y nosotros tenemos mucho más para contar en Radio Hoy. Pasó, y ya lo sabés, en la tarde de Reconquista Hoy. Donde sea que estés, no hay nadie que sepa más que vos. Esto es Reconquista Hoy con Gustavo Rafín.